Buenas noches. Buenas noches. Nos ponemos primero en presencia del Señor para iniciar este acto de presentación de los resultados de la restauración que se ha hecho al Grupo Escultórico de la Sagrada Familia, y vamos a pedirle al Señor por las personas que lo han hecho posible y también para tener en el recuerdo a todas aquellas personas, hermanos, feligreses, devotos, que en algún momento pusieron su mirada en estas esculturas que hemos recuperado felizmente para pedirle a Dios por su intercesión bienes y gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. María Santísima de la O. Pues mi tarea hoy simplemente es la de presentar a 3 personas que representan un equipo mucho más amplio de personas que han hecho posible esta restauración y que han intervenido de alguna manera o de otra. 3 personas que además de sus currículum, que son extensos, de amplia experiencia y que podríamos desglosar, ahora daré algunos detalles, pero que sobre todo, y como señaló nuestro hermano mayor el día de la presentación de la exposición, pues han sido sobre todo un descubrimiento en el plano humano, en el plano personal, puesto que si bien no es fácil encontrar buenos profesionales que den la talla en situaciones y en proyectos como el de esta envergadura que tenemos entre manos, pues más difícil todavía es encontrar personas que tengan la sensibilidad, el respeto, el empeño y la dedicación con la que Ana Marín, Carlos Peñuela y Rocío, todos los que han hecho posible este proyecto, pues han dejado estos 6 meses de trabajo. Por hacerles una breve presentación, tanto Ana Marín como don Carlos Peñuela son licenciados en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Ambos también tienen el título de máster oficial de dicha universidad en la materia de arte, idea y producción. Además, Ana, que es responsable técnico de los trabajos, tiene el título de técnico superior en artes plásticas, diseño en dorado, plateado y policromía, y ha desarrollado pues diferentes estancias y cursos de especialización en instituciones como el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Por su parte, Carlos pues está desarrollando también sus cursos y estudios de doctorado para convertirse en doctor por la Universidad de Sevilla. Forma parte de un equipo de investigación en conservación del patrimonio, métodos y técnicas, y ha sido y es asistente honorario y alumno interno de la Facultad de Bellas Artes dentro de la disciplina del grado en conservación y restauración de bienes culturales. Dentro de esa faceta que le confiere la investigación, pues tiene diversas publicaciones que son tanto el resultado de su trabajo como el de investigaciones que están en el entorno de la teoría sobre los procesos que se tienen que llevar a cabo en la conservación y restauración, sobre todo de bienes culturales y de arte también religioso, muy específicamente aproximado pues, a lo que nos ocupa en este caso. También pertenece, creo que todavía, a la Junta Directiva de la Asociación Gremial del Arte Sacro, de la que ha sido, no sé si todavía es secretario, sigue siendo secretario, y en el plano cofrade, pues ambos dos también tienen sus vivencias, tienen sus pertenencias en diversas hermandades, incluso también en el plano profesional, puesto que Carlos es asesor técnico en materia de conservación y restauración de su hermandad de la Macarena. Por separado han trabajado en muchas obras y juntos han hecho otras tantas, que son las que yo quiero destacar esta noche. Por ejemplo, han trabajado en la capilla del Santísimo Cristo del Calvario, restaurando el retablo y todas las pinturas murales de esa capilla, que ha sido la primera en restaurarse de forma integral dentro de la Real Parroquia de Santa María Magdalena, amplió
el amplio programa que esa parroquia está desarrollando de conservación y restauración de bienes. También han trabajado sobre las pinturas murales de la Capilla de los Ángeles, de la Hermandad de los Negritos. Han trabajado en uno de los retablos de la Capilla de la Orden Tercera Franciscana de la calle Cervantes. Y muy recientemente, tanto es así que pasado mañana hacen la misma conferencia que están haciendo hoy aquí, pero en San Jacinto, han restaurado también integralmente la capilla sacramental del que era antiguo convento dominico en Triana, incluyendo la imagen titular, el retablo, las pinturas murales, las yeserías, los paramentos de cerámica, en definitiva, bueno, pues toda la capilla. Por otro lado, Rocío, presentarla para mí, bueno, es un gran honor, es una gran impresión, porque todo el mundo sabe que es mi esposa. No me voy a ocultar en eso. Entonces, aparte de la cuestión subjetiva, objetivamente, pues ella es grado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, está terminando de cursar el máster en Archivos, Bibliotecas, Documentos y Libros, y actualmente, desde el punto de vista profesional, pues se está ocupando de diferentes tareas que tienen que ver con informes de conservación y restauración, compaginándolo con ser monitoras en los talleres del distrito del Ayuntamiento de Sevilla. Yo no me quiero extender más. En primer lugar va a hablar Rocío, porque esto tiene que tener un orden. Primero vamos a conocer quiénes son las esculturas, de dónde vienen, qué historia material les preside, y después los restauradores nos van a contar pues, todos los detalles del proceso. Este acto es importante porque se hace difusión no solo de los procesos de restauración, sino también que se pone en valor ese trabajo de restauración que calladamente se hace en los talleres y que tiene un costo económico que muy pocas veces la gente termina de justificar. Comunicar el alto grado de especialización, el nivel científico que adquiere este tipo de intervenciones justifica no solo el coste, sino pues todo el despliegue de medios que se lleva a cabo para conseguir una tarea como es conservar y restaurar el patrimonio histórico. Así que yo les dejo primero con Rocío, después con Ana y con Carlos, y espero que disfruten de la charla de esta noche. Buenas noches. Quiero que las primeras palabras de mi intervención sean de agradecimiento a la Chicofradía Sacramental de la Hoz, que también es mi hermandad, por darnos la oportunidad de contar esta noche en lo que ha consistido el proceso de restauración y conservación al que han sido sometidas las esculturas de la Sagrada Familia, en las que hemos estado trabajando durante los últimos 6 meses. Un tiempo que ha resultado emocionante, pese a las dificultades que siempre se presentan en este tipo de intervenciones. Agradecimiento también a Ana Marín, directora del proyecto, por haber depositado en mí la confianza para el desempeño de esta labor investigadora. Y gracias también a todos ustedes por su asistencia esta noche, lo que demuestra que el patrimonio artístico sigue despertando el interés general y porque sin él nuestro trabajo no tendría tanto sentido. Mi intervención de esta noche corresponde a la parte del trabajo que he venido desarrollando estos meses. El estudio histórico-artístico que se incluye en la memoria final de la restauración. El grupo escultórico de la Sagrada Familia de la Virgen está formado por esculturas de tamaño natural, bulto redondo y falsura completa, realizadas en madera tallada, policromada y estofada. Las últimas conclusiones obtenidas durante el estudio que se ha realizado en paralelo a la actuación de conservación y restauración apuntan a que su cronología podría situarse entre 1670 y 1680. Desde el punto de vista estilístico, el grupo escultórico participa plenamente de las características propias de la escuela barroca sevillana, y aunque a lo largo de la historiografía se les ha ido asignando diversas atribuciones, como por ejemplo a Francisco Ruiz Gijón, hoy completamente desechada, tanto los rasgos físicos como el propio tratamiento escultórico que presentan las imágenes señalan a una filiación artística cercana al círculo de Pedro Roldán. En cualquier caso, a lo largo de la intervención tendremos oportunidad de ver estudios comparativos en los que se sustenta esta hipótesis. Para acercarnos a la significación
ubicación y contenido que albergan las imágenes del grupo escultórico de la Sagrada Familia de la Virgen Niña, es preciso comenzar hablando de la iconografía. Los textos canónicos de la Iglesia no ofrecen información sobre los padres de la Virgen María, ni tampoco relatan nada sobre la infancia de la Virgen. Las únicas referencias son las que corresponden a las diferentes profecías que figuran en el Antiguo Testamento sobre la estirpe del Mesías. No obstante, en la tradición de la Iglesia se han incorporado numerosos textos que con el nombre de Evangelio apócrifo se refieren de forma más o menos parcial a diferentes aspectos que no están contemplados en los 4 evangelios. Destacan especialmente 3 evangelios apócrifos que desarrollan el tema que nos ocupa sobre la infancia de la Virgen María, como son el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo y el evangelio de la Natividad de la Virgen. Sobre toda esta tradición textual, el arte cristiano ha ido construyendo toda una serie de imágenes que derivaron en temas o asuntos con una determinada iconografía. En el caso de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, son usuales encontrar la representación de diferentes ciclos de su vida, como por ejemplo el abrazo en la Puerta Dorada, que es una de las escenas más representadas. Sirva como muestra esta pintura que vemos en pantalla de Filippino Lippi, realizada en el año 1497, y que se encuentra en la Galería Nacional de Dinamarca. El abrazo en la Puerta Dorada es el momento en el que, según la tradición piadosa de la Iglesia, tiene lugar la concesión terrenal de la Virgen María. A través de un beso o de un abrazo, según las representaciones artísticas, que se dan los ancianos esposos tras haber recibido ambos el anuncio de un ángel diciéndole que serían padres de una hija. La escena ocurre en la llamada Puerta Dorada de las murallas de Jerusalén, de la que toma el título este pasaje. Esta narración se incluye con frecuencia en los siglos alusivos a la Inmaculada Concepción de la Virgen María y por eso ha gozado de mayor predicamento en la historia del arte, especialmente en lo que es nuestro ámbito territorial. En el caso que nos ocupa, San Joaquín y Santa Ana aparecen simplemente acompañando a su hijo. Por lo tanto, se trata de una escena con vocación netamente familiar. Por tanto, este grupo escultórico no ofrece una narración concreta de un pasaje específico recogido en los textos. Antes bien, se trata de una escena en la que no solo se quiere representar el carácter santo de estas personas, sino que se pretende, por medio del tratamiento expresivo, mostrar también el lado más humano de estos santos y sobre todo la Santísima Virgen en su faceta infantil. Esta circunstancia rodea al conjunto escultórico de toda una serie de valores y significados que son clave para su correcta comprensión. Empezando por San Joaquín, cuyo nombre en hebreo significa preparación del Señor, se encuentra situado al lado derecho de la Virgen Niña, está representado con evidentes facciones judías y con patentes signos de ancianidad en el rostro. Aunque en este caso se trate de una escultura, sigue los cánones descritos por Pacheco en su tratado El arte de la pintura. Tiene, como vemos, larga barba y bigote, cubriendo la cabeza con un turbante hebreo, con las típicas bandas de colores rojas y azules claros que le oculta el pelo y que cae por detrás hasta los hombros. Se apoya con su mano derecha en un bastón, que debe ser interpretado como el cayado de un pastor, oficio que desempeñaba según los apóstoles. Con la mano izquierda sostiene un cordero, siguiendo de nuevo lo trazado por Pacheco. Pacheco nos dice que San Joaquín se le represente siempre con algo relacionado con el campo, como con 2 cabritos o un cordero. Como ejemplo de otras representaciones, en nuestro entorno cercano de la imagen de San Joaquín, de entre las muchas posibilidades que hay, traigo estas dos, una escultórica y la otra pictórica, no muy lejos del marco cronológico de la que nos ocupa, y en la que podemos ver la iconografía de San Joaquín, donde hay ciertas variantes y otros elementos fijos, como son el cayado de pastor o que va acompañado de un cordero.
Santa Ana, cuyo nombre en hebreo significa gracia, aparece situada al lado izquierdo de la Virgen. Las facciones de su rostro son de una mujer en edad ya avanzada, pero más joven que San Joaquín, siguiendo de nuevo lo prescrito en el Tratado de Pacheco. Pacheco nos dice que San Joaquín se ha representado como con una edad de 68 años y Santa Ana más joven. Santa Ana aparece ataviada como una matrona, viste túnica y manto, y el preceptivo velo que llevaban las mujeres hebreas casadas. No obstante, la tipología y concesión de este velo recoge el modelo romano. La Santa Ana tiene la mirada levemente inclinada hacia abajo, dirigiéndola a su hija, creando así un vínculo de interacción entre ambas esculturas. Iconográficamente, la imagen de Santa Ana no es frecuente representarla aislada, lo más usual es que aparezca formando pareja con San Joaquín, y más frecuentemente en el formato conocido como Santa Ana triple, que incluye pues las imágenes de la Virgen ya adulta y el niño Jesús. En el caso de estar acompañada de la Virgen Niña por el modelo iconográfico más representado, es el que corresponde a Santa Ana Maestra, que tuvo gran repercusión en la escultura sevillana durante el periodo del Barroco y de la que se conservan numerosos ejemplos tanto en pintura como en escultura. Pero la complicidad que se aprecia entre ambas imágenes recuerda más al modelo iconográfico, que es menos frecuente, de Santa Ana itinerante, donde la santa se representa como conductora de los pasos de la Virgen María, es decir, como un modelo de lo que ha de ser la mujer judía, una mujer piadosa, honesta y sencilla. Y la imagen de la Virgen Niña pues nos recuerda poderosamente a las representaciones iconográficas de la Inmaculada Concepción, excepto por la posición de los brazos. María aparece con la cabeza descubierta, dejando ver una larga melena, peinada con la raya al centro, dirigiendo la mirada a su madre. La Virgen está representada en edad infantil y muestra en su rostro todo ese candor y ternura correspondiente a esa edad, con las mejillas sonrosadas, los ojos dulces y serenos y los labios pequeños. Con la mano derecha sujeta el manto, mientras que alza la izquierda para alcanzar la mano de su madre. La túnica es de color blanco, con fachos estofados en rojo, verde, agrisado y violáceo, y está sujeta a la cintura con un ceñidor de color rojo. Se aprecian los zapatos de color negro con estofado a base de flor de lis que asoman bajo la túnica. El manto que la rodea nos ha llegado de un tono azul claro, pero originalmente pensamos que sería más intenso, como tendrá oportunidad de explicar mejor los restauradores. Por tanto, siendo estos los colores convencionales, con los que tradicionalmente se ha representado siempre la pureza de María y su concepción inmaculada, ponen de manifiesto que María fue concebida sin mancha de pecado original en el seno de su madre, motivo que enlaza con la presencia tradicional de San Joaquín y de Santa Ana. En cuanto al ceñidor rojo, la presencia de este tono pues podría aludir al que de su vientre saldría el divino Redentor. Hay que recordar que el color rojo es el color de los mártires y también de los reyes. Y recordemos también que Santa Ana lleva un ceñidor blanco, que es el color de la pureza, alusión a la Virgen María. Ahora pasamos a lo que es la historia material. Hay que decir que el grupo escultórico de la Sagrada Familia de la Virgen no fue realizado para la parroquia de la O. Es algo en lo que hay casi plena seguridad, ya que no existe referencia alguna de tal encargo en la documentación que posee la hermandad, correspondiente al periodo en el que se piensa que fueron realizados. Se trata además de un periodo histórico, en el último tercio del siglo XVII, cuya documentación está muy completa en el archivo histórico de la Archicofradía y además ha sido muchas veces revisada, sin encontrarse pista alguna que invite a pensar que fue la hermandad la que las encargó. La hipótesis más sólida establece que llegaron a la O como consecuencia de la claustración y supresión de conventos llevados a cabo durante las desamortizaciones del siglo XIX, procedencia que compartirían junto con la mayoría de las obras de arte que se encuentran hoy en esta iglesia.
Hoy sabemos, por fuentes documentales bien contrastadas, que fundamentalmente fueron dos los establecimientos religiosos suprimidos que nutrieron a la O con su obra. Por un lado, el oratorio de San Felipe Neri, suprimido en el año 1868, y del que llegaron gran cantidad de obras, incluso una solería de mármol de Málaga. Las obras precedentes de este oratorio se conocen perfectamente, porque han quedado reflejadas en las actas de acuerdo de la Hermandad de la O, que fue la que gestionó su adquisición, y además se pueden cotejar con la relación de obras que hace Casada González. Incluso se puede contrastar con la descripción que ofrece un fraile del oratorio poco después de su desaparición. Y aún más, con la documentación conservada en el Archivo Municipal de Sevilla y también el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, en el cual se encuentran dos inventarios que contienen todos los efectos que fueron depositados aquí en la iglesia de la O. En consecuencia, podemos estar seguros, por lo tanto, de que estas esculturas no estaban ni vinieron del oratorio de San Felipe Neri, puesto que no aparece referencia ninguna en ninguno de los documentos que le acabo de referir. El otro convento del que llegaron obras a la iglesia de la O, que ha podido ser constatado, es el de monjes carmelitas descalzos de Nuestra Señora de los Remedios, un convento que fue desamortizado en 1835 y cuya iglesia se conserva. Ha servido como sede del Instituto de Estudios Hispanoamericanos y posteriormente como museo de Carruaje. De esta iglesia de los Remedios poseemos la descripción que nos hace Félix González de León en el año 1844, en la que el autor nos reseña la presencia de las esculturas de la Sagrada Familia de la Virgen, pero el carácter neoclásico de la mentalidad que tiene este historiador le hace pasar por alto todo lo que tiene aspecto barroco. Por lo tanto, no podemos considerarla como una fuente fiable. Nada más elocuente de esta cuestión que la descripción que hace de esta misma iglesia en la que nos encontramos hoy, donde solo pues destaca un par de pinturas, la imagen del Señor y las dos imágenes de la Virgen. Volviendo a los Remedios, en un inventario realizado en el año 1835, que se conserva en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, aparecen reflejados todos los objetos de culto, imágenes y ornamentos que formaban parte de esta institución conventual. En el documento se indica que en el lado de la epístola estaba compuesto por 5 altares y uno de ellos estaba dedicado a San Joaquín y a la Señora Santana, señalando que a este conjunto le falta la imagen de la Virgen Niña. Esto sí es un indicio importante de que bien pudiera ser este grupo escultórico al que nos referimos. Por otra parte, este inventario, que se confecciona precisamente con motivo de la desamortización de 1835 y en el que se denota la ausencia de la imagen de la Virgen Niña de menor tamaño y peso, pues permite pensar que ya habría podido ser trasladada a otro lugar fuera de la iglesia. También sabemos, gracias a la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, que la iglesia del convento de los Remedios y sus bienes quedaron a cargo y bajo la responsabilidad de la parroquia de Santa Ana y su clero, quien la mantuvo abierta al culto pues al menos durante 3 décadas después de la desamortización. Esta misma documentación nos refiere que al decretarse en septiembre de 1868 la supresión definitiva de la antigua iglesia del convento de los Remedios, el entonces párroco de Santa Ana, Manuel Adalí de Requena, que también era cura propio de la O, realiza toda una serie de gestiones para trasladar todos los bienes y objetos de culto que quedaban en los Remedios para depositarlos en la Real Parroquia de Santa Ana y en su iglesia auxiliar, que no es otra que la O. Lamentablemente no se conservan registros documentales de la relación de objetos que se llevaron, como indica en la petición que hizo Manuel Adalí, que se llevaron gracias a 28 hombres y carros, ni tampoco sabemos dónde quedaron depositadas cada una de esas obras. Posteriormente, y sin mejor base documental, el desaparecido profesor Medianero publicó que tras el cierre de la iglesia del convento de los Remedios en 1868, diferentes obras de arte fueron a parar a distintos templos de Sevilla y Triana, resaltando que a la iglesia de la O se llevó
la imagen titular, la Virgen de los Remedios, además de otras imágenes y bienes muebles. A esto también hay que sumar la memoria oral del que fuera durante muchos años número 1 de la Hermandad de la Hoz, don Rafael Díaz, quien sostenía que además de aquella Virgen titular, del convento de los Remedios también procedían los dos ángeles lampareros y el San Miguel del ático del retablo. Escultura esta última que sí ha podido ser identificada y relacionada por el profesor Pleguezuelo con la que Cayetano de Acosta realizó para el convento de los Remedios. Por lo tanto, estos datos y conjeturas nos permiten colegir con casi total seguridad que el grupo escultórico de la Sagrada Familia de la Virgen provenía de este convento de los Remedios, no pudiendo constatarse documentalmente si directamente fueron trasladadas desde dicho convento a la Hoz o permanecieron algún tiempo en la parroquia de Santa Ana. Si aceptamos la hipótesis de que las esculturas llegaron a la iglesia de la Hoz procedentes del convento de los Remedios en torno a 1868, es una posibilidad que se acerca cronológicamente a la primera referencia documental directa que conservamos, cual es la descripción que ofrece José Gestoso en su Sevilla Monumental y Artística, una obra publicada en 1892. Con respecto a la historia material, quizás el hito más importante del que se tiene constancia son los numerosos daños producidos en las esculturas durante el asalto a la iglesia ocurrido en la tarde del 20 de julio de 1936. Aquel fatídico día, las imágenes de San Joaquín, de Santa Ana y la Virgen sufrieron, junto también con las demás esculturas que recibían junto en la parroquia, graves desperfectos al ser derribadas de su retablo y despedazadas con el objeto de destruir las pastos de las llamas. Si bien el fuego no llegó a producirse, pero sí el completo desmembramiento de al menos las dos esculturas mayores. Testimonio de estos hechos es esta fotografía correspondiente a la exposición celebrada en 1938 en el Pabellón Real de la Plaza de América, en la que figuraban los numerosos objetos religiosos que habían sufrido daños durante diversos episodios violentos al comienzo de la Guerra Civil. De los daños, sus efectos y las actuaciones que se llevaron a cabo para enmendarlos nos van a hablar los restauradores. Tras las publicaciones de José Gestoso, Hernández Díaz y Sancho Corbacho, donde solo mencionan las esculturas, no dicen absolutamente nada de su autoría, será Jorge Bernales el primero que se ocupó de este asunto en el año 1973, cuando acomete el estudio de la obra de Pedro Roldán. Bernales hace un estudio serio, pero sin llegar hasta el fondo en cuestiones estilísticas. No menciona directamente en ningún momento al grupo escultórico que nos compete, sino que es en 1982, en la monografía correspondiente a Ruiz Gijón, es la que dedica un párrafo a dichas esculturas, de las cuales dice que pese a ser consideradas obras de Roldán, recogiendo así la tradición escrita, asegura que pueden enmarcarse dentro de la obra de Gijón, si bien mantiene gran cautela en esta atribución, consciente de lo delicado del asunto. Un año antes, en 1981, la Guía Artística de Sevilla y su provincia la califica como de las mejores obras de Pedro Roldán y la fecha hacia 1670. La más actualizada y autorizada publicación sobre Roldán, recientemente firmada por José Roda, mantiene la tesis ofrecida por Sancho Corbacho en su estudio sobre la escuela de Roldán y además la refrenda con la aportación de numerosa documentación e información relativa a Roldán y su taller. Asunto este que también ha sido abordado también en otras publicaciones. Pese a la ausencia de documentación y fuentes primarias que permitan acotar certeramente la autoría del grupo escultórico, el análisis comparativo de la forma posibilita, a través de los rasgos, a través de los grafismos, una adscripción a modo de atribución de las esculturas a un entorno artístico completo, el taller de Pedro Roldán. Ante la falta de un grupo escultórico con la misma iconografía que permitiera un estudio comparativo a nivel de lo que es la composición, este análisis tendrá como objeto de estudio de otras obras con iconografía aislada.
Sí que hemos encontrado representaciones pictóricas que podían relacionarse, pero que no son interesantes a la hora del análisis formal que conduzca a una atribución. A propósito de la escultura de San Joaquín, pues se han localizado obras que están atribuidas o documentadas a Pedro Roldán, que guardan una estrecha relación con los rasgos formales de la imagen del santo. Tal es el caso del busto identificado como profeta Elías, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Los rasgos físicos de ambas esculturas, como vemos, coinciden en un modelo común. Ambos están representados en una edad avanzada, teniendo la zona de los pómulos muy marcada. Igualmente guardan semejanza en la forma de resolver la barba, de tipo alargada, repartida en mechones uniformes y sinuosos, con un movimiento que resulta característico del maestro Roldán. Los arcos superciliares están acentuados con un leve hundimiento, la nariz es recta, el surco nasolabial está marcado y los labios se encuentran entreabiertos. Los ojos son tallados y pintados en ambos casos de forma almendrada. Otro ejemplo ilustrativo es una cabeza de apóstol que se conserva en el Museo Nacional de la Escultura de Valladolid, sin identificar exactamente a cuál de los apóstoles representa. Igualmente que en el caso anterior, pues se encuentran similitudes entre ambas esculturas, como es la forma de trabajar la zona de los párpados, las concavidades de los ojos y los pómulos acentuados. También se encuentran rasgos físicos equivalentes en las imágenes de San José de Arimatea y Nicodemo, pertenecientes al grupo escultórico del Entierro de Cristo, que preside el retablo mayor del Hospital de la Santa Caridad de aquí de Sevilla. Si bien este análisis comparativo no resulta altamente concluyente, sí permite contextualizar formalmente la imagen de San Joaquín en el entorno de la producción de Roldán. La escultura de la Virgen Niña es sin duda alguna, desde el punto de vista técnico y estilístico, la que más cercana se encuentra a otros ejemplos documentados o certeramente atribuidos al quehacer de Pedro Roldán, hasta el punto de que siendo esta imagen la que mejor se acoja a las formas del maestro sevillano, permite, por unidad del conjunto, respaldar la atribución del grupo escultórico completo. La calidad escultórica de la Virgen Niña es más uniforme. Si bien en el caso de las esculturas de San Joaquín y de Santa Ana, especialmente la de San Joaquín, hay cierta falta de homogeneidad en la notable calidad escultórica y formal de la cabeza con respecto al resto de la escultura. La Virgen Niña es, sin duda, en todos los sentidos, una imagen mucho más unitaria, comenzando porque está tallada en un solo bloque de madera. Estableciendo un análisis comparativo de la Virgen Niña con otras esculturas atribuidas o documentadas del maestro Roldán, que reproducen pues bien la misma iconografía de la infancia de María u otras representaciones que corresponden a modelos infantiles femeninos, pues destacamos en primer lugar la imagen de Santa Bárbara, que se ubica en la iglesia parroquial de Santa Bárbara de Écija, presidiendo el altar mayor. Se aprecian, como vemos, diversas similitudes entre ambas imágenes, especialmente en la expresión serena que poseen los rostros, con las mejillas pronunciadas, la mirada dulce, enmarcada por una ceja fina, la nariz recta, los labios son pequeños y la barbilla redondeada. Asimismo, se distinguen semejanzas también en lo que es el tratamiento efectista y movido de los caños, sobre todo en el manto que rodea el cuerpo de ambas esculturas. En segundo lugar, la Inmaculada Concesión, que se conserva en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia de los Trinitarios de Córdoba, aunque está representada en una edad más adulta, los rasgos físicos presentan afinidad entre ambas, especialmente en las formas delicadas que poseen los rostros y también la manera de disponer los mechones alrededor de la cara y la caída de los mismos sobre los hombros. Seguidamente, la imagen de Santa Catalina de Alejandría, que se encuentra en la Real Colegiata de San Sebastián de Antequera, muestra también gran relación con la Virgen Niña, fundamentalmente en la hechura y la disposición del rostro. Ambas dirigen la mirada hacia arriba, con los ojos tallados y pintados de forma almendrada, la nariz de perfil rectilíneo y las mejillas acentuadas.
En el caso de otros ejemplos documentados de Pedro Roldán, donde se representa a la Virgen Niña, hay que decir que aunque se observan algunas semejanzas, la calidad artística que posee la Virgen Niña de la O posee una calidad mucho mayor. Es el caso, por ejemplo, de la Virgen Niña que, acompañada por una imagen de Santa Ana, forman conjunto presidiendo el retablo de una de las capillas laterales de la iglesia parroquial de Santa Cruz de Sevilla, donde se puede destacar pues, la forma de coger el manto con la mano derecha y especialmente significativo el tratamiento con el que se ha dotado la zona de los hombros, el cuello y el arranque de la barbilla. Del mismo modo, en la iglesia conventual del Santo Ángel de Sevilla se encuentra otro grupo escultórico de Santa Ana Maestra, en la cual pues, llama la atención la cenefa que rodea el manto de la Virgen Niña, así como la colocación del pie derecho que surge por debajo del manto. Referente a la imagen de Santa Ana, no se han encontrado rasgos lo suficientemente semejantes para una comparación. Las imágenes que hemos visto de Santa Ana presentan, como vemos, rasgos fisionómicos de edad más duros, y en el caso del rostro de la escultura de Santa Ana de la Chicofradía Sacramental de la O, esos rasgos parecen dotados de un tratamiento, como vemos, más suave que los ejemplos documentados al maestro Roldán, y que en este caso podrían considerarse pues cercanos a otra mano. La forma de trabajar los rasgos superciliares, la terminación más lisa y blanda de la zona de los pómulos y la barbilla son cualidades que están presentes en la escultura de la O y se pueden también observar en un grupo escultórico de la Educación de la Virgen adquirida en 2019 por el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, que procedente del mercado anticuario sevillano ha sido adscrito al quehacer de Luisa Roldán. No obstante, no son elementos suficientes para relacionar una y otra. Como conclusión general a este recorrido que hemos realizado por la historia material y el análisis histórico-artístico del conjunto escultórico de la Sagrada Familia de la Virgen Niña, puede establecerse, tras la recuperación de los valores estéticos que ha permitido el intento proceso de restauración al que han sido sometidas las esculturas, que se trata de un grupo escultórico de altísima calidad, que además posee toda una serie de valores patrimoniales y adherencias culturales que le añaden categoría. Unas esculturas que desde su posición, presidiendo uno de los testeros de las naves laterales de nuestro templo, desde hace casi siglo y medio, han sido testigos de la historia y depositarios de la devoción de no pocos feligreses y hermanos de la O. Un fin, el devocional, que siendo el que motivó hace más de 300 años su hechura, ahora recobra un nuevo impulso, ya que el fin y objetivo que ha motivado este proceso de restauración no es el meramente artístico, sino también y de manera destacada el funcional. De modo que en adelante y por muchos años las imágenes de San Joaquín, de Santa Ana y de la Virgen Niña, la Sagrada Familia, como siempre han sido conocidas en la O, sigan siendo pues transmisores de la oración y depositarias de una devoción que tanto arraigo tiene en nuestro entorno. Finalmente, reiterar mi gratitud a Ana, a Carlos, por contar conmigo, a la Chicofradía Sacramental por hacer posible esta gran recuperación y a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer, como ya hice el otro día, la confianza que la Junta de Gobierno de la Hermandad de la O tuvo en adjudicarme las labores de estas tareas que se han hecho. Gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra atención. Bueno, antes de explicar en qué ha consistido la intervención a la que se ha visto sometida las imágenes que conforman el grupo escultórico de la Sacra Familia de la Virgen Niña, queremos exponer brevemente la metodología y criterios que hemos seguido durante el proceso de intervención.
Todo proyecto y proceso de conservación y restauración sobre bienes culturales debe seguir una metodología básica de trabajo para garantizar resultados óptimos y de calidad, que dirijan nuestros pasos hacia el conocimiento profundo del bien y el establecimiento de unas pautas de intervención definidas. Para ello se establecen varias fases de trabajo. La primera de ellas es la fase cognoscitiva. Nos permite analizar y realizar estudios y exámenes sobre el bien. En ella pues abarca el estudio histórico-artístico que la compañera Rocío ya ha explicado, y paralelamente a ese estudio se realiza el examen organoléptico o sensorial, que se suele realizar in situ, donde está ubicado el bien. Con este examen reconocemos datos técnicos y recogemos documentalmente, tanto de forma escrita como gráfica y fotográfica, algunas de las tipologías, localizaciones y extensión de los deterioros. También es el momento de la extracción de muestras para analizar tanto física como química como biológicamente. Estos resultados se corroboran y completan con los distintos estudios científicos que a lo largo de la charla pues, se podrán analizar. Tras el análisis de todos los resultados obtenidos, realizamos la diagnosis o estado de conservación, esto es, cuáles son las patologías presentes y el diagnóstico. Así, se analizan, localizan, cualifican y cuantifican los indicadores de alteración desde el soporte hasta la película superficial, para posteriormente determinar las posibles causas de alteración. Cumplido lo anterior, se acomete la fase operativa, partiendo de una propuesta de intervención del bien donde se establecen las actuaciones realizadas para estabilizar el estado del bien, retardar futuros deterioros para posteriormente devolver dentro de lo posible la lectura y valores originales de la obra. Durante la intervención se acomete el registro fotográfico gráfico y documental exacto de todos los procedimientos realizados y la base lógica de cada uno de ellos. Es lo que nosotros llamamos memoria de actuación. En ella se incluye también el informe técnico detallado y unas pautas para la correcta conservación y mantenimiento del bien. Una vez terminada la tarea de conservación y restauración, procedemos a lo que nos ocupa hoy, que es la divulgación del proceso llevado a cabo y de sus resultados. Bien, la labor del conservador-restaurador se basa en las distintas normativas, directrices y pautas de vigencia internacional, esto es, las cartas del restauro, siendo las de 1972 y 1987 las más recientes. También se adoptan las directrices que recoge el Código Deontológico ECO de Bruselas de 2002, en el que se establecen los principios, obligaciones y comportamientos que todo profesional en materia de conservación y restauración debe seguir, teniendo igual consideración con las leyes y acuerdos internacionales, nacionales y regionales, como es el caso de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía 14/2007 de 26 de noviembre. Conocido lo anterior, hemos de decir que cualquier proceso de conservación y restauración ha de cumplir con una serie de criterios que garanticen óptimos resultados. Son lo que llamamos criterios generales, básicos e indispensables y que en función de las necesidades de la obra se definen más específicamente. Estos criterios generales son mínima intervención, es decir, no actuar más allá de lo estrictamente necesario en la búsqueda de la estabilidad del bien, el respeto total y absoluto al original, la reversibilidad de los tratamientos empleados en las tareas de conservación y restauración, que los materiales que se empleen en esas tareas sean compatibles con los originales, sean inocuos y fácilmente removibles. Y resaltar la necesidad de la justificación y documentación de todas las decisiones que se toman durante el proceso de intervención. El conjunto escultórico de la Sacra Familia de la Virgen Niña es ejemplo de la imaginería barroca sevillana en cuanto a ejecución técnica y uso de materiales. Así pues, se tratan de 3 esculturas realizadas en madera tallada, dorada y policromada. Más detalladamente, podemos decir que son un compendio de distintos recursos técnicos y procedimentales, pues encontramos encarnaduras al óleo, lacas o orlas para teñir o matizar el color del oro, temples al huevo para la elaboración de las policromías de los ropajes, así como estofados, falsos estofados, labores de realce y labores de brillo, conocidas también como cinceladas. La labor del estofado consiste en rellenar el temple al huevo para dejar a la vista el oro limpio. Se realizan formas ornamentales y líneas muy finas como relleno de los fondos sin decoración.
también como perfilados de las formas ornamentales. Mientras que el falso estofado consiste en pintar directamente los motivos ornamentales, como en el caso de la túnica de la Virgen Niña. Por otra parte, encontramos labores de realce, por el que se aplican pinceladas para crear efectos de luces y sombras y dotar al motivo ornamental de volumen, así como pequeñas marcas realizadas al golpear el buril, una herramienta metálica cuya punta tiene labrada alguna forma ornamental determinada, en este caso casi todas son ovaladas, sobre el oro. Como ya se ha comentado con anterioridad, para un mejor conocimiento de la técnica de ejecución del bien, así como de su estado de conservación, se realizan diferentes estudios científicos. Uno de ellos es el conocido como análisis estratigráfico. Consiste en el análisis en laboratorio de pequeñas muestras extraídas de la obra, en la que se identifica la composición y disposición de los distintos elementos presentes en las capas interiores del bien. Elementos como el yeso, silicatos, albayalde, bermellón, pigmentos de tierra, amarillo, rojo y estaño son algunos componentes matéricos de estas imágenes, que también se utilizaban propiamente en la imaginería en que está fechada esta escultura. No obstante, en el caso de la Virgen Niña, el análisis de la muestra que aquí se presenta nos ha indicado que ya sospechamos durante la observación del cuarteado que se ve en el cuello durante el examen organoléctrico, y en la presencia de 3 policromías que corresponden a la capa 4, 5 y 7. Estas analíticas también nos permiten reconocer materiales empleados en intervenciones anteriores, como en el caso de estas muestras extraídas de la manga derecha de San Joaquín, donde se observa la presencia de oro metal en el estrato 6, identificada en laboratorio como metal mezcla de cobre y zinc. El oro fino tradicional es mezcla de oro, plata y cobre. En esta diapositiva vemos que la muestra extraída de la muñeca derecha de San Joaquín nos señala la presencia de pigmentos y cargas identificadas como doble pinte. Durante la intervención observamos que se trataba de masilla y pintura empleadas en intervenciones anteriores para reconstruir la muñeca tras la recolocación de la mano. Los estudios realizados mediante el microscopio electrónico al soporte señalaron que la madera original es fibre, mientras que la empleada para la construcción de lagunas de soporte durante intervenciones anteriores es fina. Antes de depositar las obras en el taller de restauración, se trasladaron a las instalaciones de la clínica de diagnóstico por imagen para realizar los pertinentes rayos X y TAC. Son estudios de carácter no invasivo que consisten en la proyección de radiación invisible para atravesar las distintas capas compositivas hasta llegar al soporte. La radiación aplicada a los materiales se registra en imagen gráfica en escalas de blanco y negro. Los materiales con más densidad o que sean más ricos en elementos químicos de mayor peso atómico se visualizarán más blancos en la imagen, debido a la incapacidad de estos de absorber la radiación. En el caso de Santa Ana, los rayos X nos permiten conocer que se trata de una escultura realizada en varios bloques de madera, ahuecada, lo que se conoce como el embogo. También podemos observar la presencia de elementos metálicos originales, de secciones cuadrangulares y otros más modernos, como en el caso de la tapa inferior, donde están los pies, procedentes de intervención a nivel estructural en el siglo XX. También podemos apreciar las aberturas de ensamble y la presencia de distintos tipos de materiales. Observen en la mano derecha la presencia de varios dedos, más grises con respecto al resto de la mano. Son los dedos repuestos en algunas intervenciones anteriores. Las preparaciones o aparejos de la imaginería barroca solían realizarse con materiales ricos en plomo, material que deja de emplearse en fabricación de imprimaciones y pinturas ya en el siglo XX debido a su alta toxicidad. En el caso de San Joaquín es exactamente lo mismo. Podemos ver la abertura de ensamble, podemos ver la cantidad ingente de clavos y de puntillas que se utilizaron para su construcción y reconstrucción, como los dedos, todos los dedos menos el anular
el pulgar de la mano derecha también son posteriores, no son originales, y la estructura interna volcada por el fondo. En el caso de la Virgen Niña, lo más característico es que se trata de una talla realizada en un único bloque de madera, siendo pues una imagen maciza. Al igual que en los casos anteriores, observamos la presencia de elementos metálicos clavados de diferentes épocas, así como de reconstrucciones de piezas, por ejemplo, la mano izquierda, la que está levantada. Al igual que ocurre con los rayos X, la tomografía axial computarizada o TAC es un tipo de estudio mediante aplicación de radiación invisible que registra, captura de cortes axial, de arriba a abajo, coronal, de delante hacia atrás y sagital de lado a lado. Nos sirve para conocer las características y el estado interior del soporte. Se puede ver la distribución de los anillos de crecimiento, vetas, celdas, nudos, aberturas de ensamble, separación de piezas, etc. También podemos identificar, localizar y medir distintos materiales y sus densidades, lo que nos permite asegurar la presencia de materiales no originales. Este es el caso de una de las tomografías computarizadas que se le practicó a San Joaquín. En ella, por ejemplo, se ubica la dirección y la localización y la medición de un clavo que tenía en la frente. En este TAC realizado a Santa Ana se han registrado distintas mediciones de densidades de los distintos materiales que se encuentran en la escultura. Podemos identificar el uso de madera distinta a la original, en el caso de la tapa de la cabeza, esa es lima. No solamente por la diferencia de densidades, sino incluso por el tipo de distribución de las piezas de la madera. También podemos ver cómo se emplearon masillas de relleno en el lado derecho del bolsillo de la imagen. En este TAC realizado a la Virgen Niña podemos ver el bloque completo, parte del bloque del ciprés y un pequeño taco de madera que corresponde a la peana, la parte derecha de la peana, que es de pino. Y en esta imagen se ha captado la medida de la espiga de madera que se empleó para unirla. Esto es un TAC en 3D. Son todos los datos obtenidos en la secuencia de TAC compilados en volumen. Aquí, ¿qué podemos destacar? Pues la diferencia de preparaciones y policromía, que son muy blancas en la cara, con respecto a la pieza que corresponde a la mano izquierda, que sabemos ya que no es original, que se ve más negra, más gris. O, por ejemplo, el clavo de la cabeza, que eso sí es original y que indica que en su momento esta imagen tuvo corona. Empezamos ya por el estado de conservación. Aquí hay que distinguir varios tipos de deterioro en función también de sus causas. Están las causas intrínsecas, que son, bueno, este deterioro es el derivado del envejecimiento natural e interacción de los propios materiales y técnicas empleados en la ejecución de la obra. Destacamos aquí el caso de la Virgen Niña. Los análisis de la muestra estratigráfica extraída del manto nos informan del uso del pigmento azul esmalte, el cual con el tiempo vira a verde marrón de manera irreversible. La radiación ultravioleta es otro tipo de radiación invisible y se utiliza también con los rayos X y el TAC como técnica de análisis no invasivo. La diferencia que no traspasa la capa más superficial. Con este tipo de análisis podemos detectar el espesor y nivel de oxidación de los barnices a más denso y oxidado más lechoso y verdoso se verá. También nos permite detectar la presencia y extensión del tinte, los cuales se reflejan en el color más morado,
así como las capas de cera y parafinas marrones aplicadas de forma desigual, por ejemplo, en los rostros y en las manos. Por otro lado, tenemos los deterioros por causas extrínsecas. Son todos aquellos provocados por factores externos. Aquí observamos la influencia de los factores de deterioro medioambientales o de entorno. Las variaciones y cambios de la humedad y temperatura relativa provocan cambios dimensionales en el soporte, que en este caso ya se sabe que es de madera. Y la consecuente aparición de rupturas de ensamble, desencaje de piezas, separación de bloques de unión, fendas, secado de radio, etc. Todos los daños que aparezcan en el soporte se reflejan en las capas de preparación y de poligonía. Aparecen los cuarteados, las rupturas, las azuletas, etc. Asociados a la humedad aparecen los daños de tipo biótico, es decir, a los seres vivos. Aquí encontramos, por ejemplo, en la peana de la niña, en la parte inferior de la peana, de la niña, un antiguo ataque de xilófago. Y en la otra imagen, eso es el manto de Santa Ana, aparece ataques de microorganismos, de hongos que causan una pudrición debido a que se encuentran clavos oxidados en el interior de la madera. En las famosas causas antrópicas. Aquí os destacamos lo que ya ha dicho Rocío, que fueron imágenes que se sufrieron los ataques de la guerra. En el caso de la cara de la Santa Ana, una vez se retiró la masilla, una masilla que cubría esa falta de madera que dentro de ahí, pues, se notaba la marca de hachazo. Y en el manto, en la parte posterior de la Santa, golpe contundente. Otro deterioro causado por la mano del hombre, pues el generado por el propio uso del viento. Es decir, nos encontramos pues desgastes por roce, la propia manipulación, barridos por fregados o frotados. El uso de cera, velas cercanas a la imagen, caen las gotitas y al intentar quitar la gotita nos llevamos la policromía. También roturas de piezas, sobre todo por la manipulación. En este caso la suerte que la pieza del manto, la parte inferior del manto de la Virgen Niña, se conservó, llegó al taller porque estaba pegada a una tela que se usó como enlazado para tapar desperfectos de la madera. En el caso de la Santa Ana, ese dedo índice, en su momento se rompería o se soltaría y se pegó de forma inadecuada con un material inadecuado. Y las reparaciones no ortodoxas. Aquí destacamos en dos niveles, el nivel soporte y el nivel polígono. En el nivel soporte nos encontramos masillas de enorme dureza que se empleaban para reconstruir volúmenes perdidos. En el caso del turbante, esa es la parte posterior del turbante de San Joaquín, el trozo de masilla que habéis visto lo que tocaba, y un pliegue muy saliente del manto de la niña. También nos encontramos pastas de terracota y sulfato teñidas en función de los colores anexos al daño, que se usaban pues, para disimular la abertura de los ensambles o la falta también de material, depende, aquí un poquito de todo. Ese mismo de pasta teñida, pigmentada, la encontramos como tapa de aquellas partes que habían saltado por la presencia de clavos oxidados. Salta la preparación, salta la policromía obviamente y se camufla con esa masilla, con esa pasta, que se pinta imitando el color sucio de la policromía.
Y el segundo aspecto, pues, los requintes. Intentan camuflar deterioros en los distintos estratos de la obra, desde el soporte, ahí veis la fenda en la cara de la niña, simplemente estaba tapada con un requinte un poquito grueso. El caso del color que se aplica sobre la masilla de la cara de Santa Ana y la tapa trasera de la espalda de San Joaquín. Esa pieza se pone una vez se interviene en su momento la imagen para cerrar por detrás de la escultura. ¿Qué es lo que ocurre? Lo he dicho un poco antes. Estas policromías que se ponen en nuestros repintes tienen unas tonalidades más oscuras porque el que la hace tiene como referencia el color original oscurecido. Entonces, durante el proceso de limpieza se dieron todos los repintes que se extendían sobre la superficie de las esculturas. También nos encontramos redorados con oro metal. En el caso, por ejemplo, de San Joaquín del Pecho, una vez existen desgastes del oro o pérdidas totales del oro, se decide redorar con ese oro metal y después se policroma imitando los estofados originales. ¿Qué es lo que ocurre? Hay oros que se han conservado en el proceso de conservación y restauración porque matéricamente también están estables. No han virado de color, no han perdido brillo, entonces esos se han decidido conservar. No es el caso del pliegue inferior, tanto de la falda de la túnica de Santa Ana como de la Virgen Niña, que se encontraban verdoso, mate, el trabajo de pulir que hizo el pintor pues no coincidía con el dibujo. Y también pues, nos encontramos pues, purpurina camuflando abrasiones, roces en los pliegues más salientes, sobre todo de los mantos. Pues buenas noches. Antes que nada agradecer a mi compañera que contase conmigo para este ambicioso y hermoso proyecto. Después de una trayectoria, aunque somos jóvenes, pero es extensa, ha sido una fiesta que me ha llegado orgullo que lleguen al taller, porque ha sido una verdadera proeza de volverla a lo que queremos, que sería la estabilidad y lo más ortodoxamente, originalmente, que hemos podido devolverla, tal como la concibieron en su momento. En cuanto a la intervención, en primer lugar voy a hablar del soporte. Son unas piezas que se encontraban con unas patologías que las podéis ver en ese texto que ha redactado mi compañera, con múltiples daños, por lo que ella ha referido y que no quiero incidir más en ella. Bueno, pues distintas acciones antrópicas, biocidas, el paso del tiempo, etc. Si bien es verdad que ha habido que sanear toda esa fisura y esa grieta que se encontraba no estabilizada, por lo que hemos tenido una gran fase que a veces discutíamos, ¿no? Tantas horas, ¿no? Que pasaba más que incluso con mi mujer, pues discutíamos si se había que abordar primero una fase primera de fijación de los estratos polícromos o si a la misma vez había que estabilizar el soporte. Había momentos en los que había que hacer ambas cosas a la vez, ¿no? Por una parte había que ir fijando la policromía y a la misma vez había que ir expresando fisuras. Bueno, es muy sencillo. Si yo tengo que fijar la policromía, tampoco quiero fijar lo que no quiero fijar, lo que tengo que retirar después, ¿no? Entonces, bueno, pues se hicieron esos enchuletados, chilatas de madera laminada, de similares características al original. Esto es como se ve en la imagen que vamos a ver ahora, pues meter láminas de cedrela de una densidad parecida, incluso por estilo que después se retalla, como veremos ahora. Después de la eliminación de todos estos elementos metálicos,
que habían provocado pues pudrición en algunos puntos, que es lo peor que puede ocurrir a la madera, porque como el propio nombre dice, pues la pudrición provoca que la madera se pudra, ¿no? Y se queda como arenosa en algunos puntos y es irreversible en el tratamiento, ¿no? Posteriormente a ese tratamiento que decíamos, se hizo un tratamiento preventivo antisilófago con permetrina a un porcentaje bajo por la alta toxicidad que tiene y por la alta penetrabilidad que tiene los distintos estratos de soporte urinario. Hubo que corregir, como comentaba aquí mi compañera, pues la inclinación de la escultura, lo veremos. El maestro carpintero Enrique González, bajo la dirección de la Hermandad de Deportes Nuestra, pues se diseñaron unas peanas que creo que han quedado estupendas, que mejorarán la manipulación y la conservación preventiva de las piezas, así como el desmontaje de las piezas, bueno, pues, para que tengan un movimiento y así corregir esos problemas de anclaje que poseían, ¿no? Después, bueno, el escultor imaginero reconocido Fernando Murciano ha trabajado bastante bien, bajo nuestro punto de vista, ha hecho una labor encomiable a la hora de hacer distintos añadidos, entendiendo como fasos históricos que hemos justificado tanto en la memoria que se entregará tanto a la Hermandad como a la Junta de Andalucía, tanto en eso como en el acabado polícromo a la hora de la reintegración, ¿no? Ahora veremos qué añadidos son los que estamos comentando. Aquí estamos viendo esa labor de consolidación de soporte, tanto en un pliegue inferior de la falda de San Joaquín como en la cabeza, ¿no? Las imágenes a veces pueden dar miedo, ¿no? Estamos acostumbrados nosotros un poco a ver las imágenes así. Pero bueno, las imágenes venían al taller para una intervención integral de restauración y no para una mera conservación. Todo esto, todas estas chilatas se pegaban con adhesivos, con cola polivinílica, que posteriormente se retallarían, dándole el volumen final. Aquí vemos en la imagen de Santana cómo hubo que hacer una gran labor de reintegración volumétrica en todo el soporte. Ha sido una labor bastante un poco tediosa porque la imagen, al ser una imagen de bulto redondo, tiene muchos recovecos y estaba entera intervenida en los años 40 de una manera bastante habilidosa, pero lo entendemos con otros criterios y con otros procedimientos menos reversibles que los que se actúan actualmente. Y bueno, nos costó bastante trabajo retirar, aunque veíamos en el track qué partes eran las intervenidas, creo que entraban, me parece que hasta 8 centímetros en algunos puntos y 10. Esos orificios, esas lagunas, esa grieta que tenemos que consolidar, siempre intentando consolidar de dentro a afuera. Aquí podemos ver cómo en algún momento hubo que separar, esto es previo a la separación de lo que es el rostro de Santana, que bueno, que aparte, como hemos visto en el tag anteriormente, se encontraba una mancha negra en medio, que se veía que tenía una gran separación de esos dos bloques, ¿no? Previo a ello, todo el perímetro se fijó con cola orgánica, con la proteico, con la de conejo, papel japonés, para que la policromía circundante a la grieta no se perdiera, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, pues, el pie de San Joaquín, que hubo que, aparte de ese enchilatado, enchuleteado, hubo que hacer distintas consolidaciones, distintas costuras, que llamamos nosotros, con espinas de madera sepeli, sustituyendo los clavos con los que venía pegada la pieza, ¿no? Pues aquí podemos ver esa lesión de esa espiga como se señala ahí, ¿no? Todo ello pues con sargentos, con distintos gatos que después asegurarán un correcto pegado con la presión, ¿no? Siempre protegiendo las obras con una goma,
incluso de caucho, que te aseguraba que por mucho que apretara no iba a deteriorar ni iba a basar los estratos polígonos. Una labor bastante importante para que tengan esas peanas que podemos observar era el adecentamiento y el lineado de la base. Para ello, bueno, pues en la imagen de la izquierda podemos ver cómo una vez quitadas las tapas, y como recordáis las imágenes que ha mostrado Ana sobre los rayos X, veíamos una multitud ingente que eran 50 o 60 clavos, tanto de forjas como industriales, en los años 40, que digamos amarraban las tapas que tenían las esculturas a lo que sería el modo original de ciprés, ¿no? Estas tapas eran de madera, de pino Flandes, algunos con ataques sinófagos se desechó y se quitó directamente, ¿no? Una vez que se le quitan esas tapas, al poner la imagen en una base totalmente pues reglada con el suelo, que la base estuviera totalmente plana, que no tuviera ninguna inclinación, se observaba que las imágenes pues se volcaban. Entonces había que alinearlas, y para ese alineado, para que estuvieran totalmente derechas, había que acuñarlas en el suelo. Con una resina epocídica se pegaban, en el complejo era adhesivo de poliuretano, que es expansivo. Se le hacía como un cinturón, que podemos ver pequeñas cuñitas, que después se retallarían. En la imagen de la derecha se veía que están retalladas, que están consolidadas con resina epocídica, y lo que vemos es parte de la laminación en madera de sapelli para darle un acabado de lectura más acorde a la categoría de las piezas, como podemos ver en la siguiente imagen. Posteriormente se le embutió unas hembras metálicas en acero inoxidable, bueno, para que el día de mañana, si alguien viene a restaurar las imágenes, se acuerden bien de nosotros y no de manera mala, ya que los conservadores y restauradores de los que piensan también muchas veces el después, porque las imágenes van a quedar ahí, han estado sin nosotros los 400 años y creemos que estén otros 400. Si la hermandad del futuro necesita cambiar esas peanas por otras o unos nuevos anclajes, simplemente tienen que sustituirlas y no tienen que otra vez perforar esta tapa. Por aquello de la reversibilidad que hablamos antes, con materiales compatibles con la original, que mi compañera. Aquí podemos ver pues, bueno, distintas fases de retirada de pasta y estuco coloreado con arcilla. Hubo que retallar esa parte del durante, como veis en la otra imagen, con madera de cedrela, con la misma, tenía que pegar al hilo, con la misma orientación para que en el futuro, que va a ser muy inmediato, que la madera va a seguirse moviendo en función del tiempo y la estación del año. Hacemos que en invierno las maderas se hinchan, en verano se contraen, muevan en un sentido parecido, similar al original. Aquí podemos ver el modelado de la mano izquierda de la Virgen Niña por parte de Fernando Aguado, de Fernando Luciano, que ha hecho una maravillosa labor con la construcción de estos volúmenes que no eran ortodoxos y que podéis ver en la exposición que nos ha montado. A la derecha pues veis la mano de Plailla, que no cumplía ningún canon de proporción morfológica ni anatómica, ni de tamaño ni de proporción, y el sacado de punto de esta pieza. Aquí podéis ver claramente, aparte de la suciedad y todas esas parafines que comentaba mi compañera, y bueno, que se ve un poco así, no sabemos qué color es. Lo que fijáis es la morfología que tienen los dedos de la izquierda, que no corresponde nada con los dedos de la derecha. El único dedo que tenía original era el dedo pulgar, como podéis ver. El resto, bueno, pues, después de varias reuniones con la hermandad, y después, bueno, tuvieron a bien de corregir esto, y ya que no eran dedos originales, pues hacer unos dedos que respetaran el original, pero que tuvieran una lectura mejor para la obra, ya que incluso cuando limpiamos se veían que tiene una deformación tonal muy diferente al resto de la perfumería original.
Igual se hizo con la imagen de Santana. En el caso de Joaquín eran los 4 dedos de la mano derecha, se hecho el pulgar. En el caso de Santana eran los 5 dedos enteros. Ahí podemos ver, bueno, pues, eso que decía mi compañera, que estaba pegado con, me parece que era con silicona caliente, tenía una silicona caliente, bueno, pues saltaba muy fácil y todos los dedos pues se pegaron al hilo y los nuevos. Y yo creo que ha sido todo un acierto que la hermandad, pues, después de nuestro consejo, pues decidiera por hacer esta actuación, que creo que va a quedar en el futuro y fácilmente identificable cuáles son los elementos que se han colocado que no son originales. Como decíamos antes, la labor de fijación y consideración en la zona que estaba levantada y en peligro de desprendimiento o pérdida no fue al acuesto. Después hago la consideración, se tuvo que hacer todo un poco según la zona a la misma vez, ¿no? Ya que no podemos diferenciar un proceso de otro, ya que sin hacer una cosa no podías hacer el siguiente proceso. En el caso de la imagen que nos ocupa, que es la trasera del cabello de la Virgen Niña, estamos viendo cómo había desprendimiento y grandes pérdidas de policromía, que había que actuar rápidamente, inyectándole en algunos casos, en otros lados, por penetración y por depósito de cola en caliente, para después fijar con una espátula térmica a unos grados recomendados y que no quemar la policromía, para hacer un asentado de alcohol. En cuanto a la limpieza, se realizaron diferentes cartas y test tras reuniones con la Comisión Facultativa de la Hermandad, para que ellos vieran, bueno, pues, el tipo de limpieza que iba a llevar el conjunto escultórico. Y una vez que la Comisión Documento pues, lo observó, pues, bueno, siempre nos dejaron actuar bastante con libertad, pero bueno, siempre se suele consultar al cliente, al depositario, que vean un poco la limpieza, cómo va a ser antes de acometerla, ¿no? Que no se encuentren la sorpresa de que está medio limpia la escultura, ¿no? Entonces se hacían pequeñas jornadas de unos 6 centímetros cuadrados, como viene ahí en el cuadro. En este caso es del manto de Santana, en lo que se ve las tierras ocres anaranjadas, los perfilados de los carmines, que con la suciedad de los barnices y de la parafina y la suciedad del paso de los años, el humo, la vela y toda esta especie de velo que la cubría, ¿no? Que no nos dejaba ver su plenitud, pues serían matices que en un primer examen y nosotros mismos lo observamos, ¿no? Bueno, pues depende de la zona y del tipo de pigmento que vamos a limpiar, pues habría que usar una solución distinta, ¿no? En este caso era isoctano con un aminoalcohol, ¿no? Casi toda la limpieza que se ha hecho en la escultura ha sido a base de soluciones o geles de alcoholes, que son inocuos para la obra, son saludables para el medio ambiente y sobre todo también para nosotros, ¿no? Y sobre todo que sabemos que no tiene mucha permeabilidad dentro de los pigmentos y que no se queda ahí, ¿no? Ya cada vez estamos usando los colores materiales más saludables tanto para nosotros como para las obras, ¿no? Y en este caso retiraría la suciedad, los matices oxidados y sobre todo con una clara lisa que no arrastre ni barra el color original, ¿no? Eso es muy fácil saberlo, ¿sí? Es que el altoncillo tiene color, no color oscuro de la suciedad ni el barniz, pues ya sabe que ese disolvente no te sirve así. Es un poco ensayo-error hasta que va dando un disolvente adecuado. Que limpie la cara con un disolvente no significa que otra parte de la cara te lo limpie. Depende, como había zonas que eran barnices, otras eran repintes, pues había que ir viendo qué disolvente era el más idóneo para cada zona. Como decía antes, bueno, pues la limpieza se limitará a los siguientes tratamientos: la eliminación de los depósitos superficiales presentes, la remoción de materiales protectivos no originales. Bueno, las imágenes se han dado colas y demás para que brillaran. La cola es la que tiene, que como tiene base proteica, como el huevo por ejemplo, pues con el tiempo hace arranque porque contrae y tira de la policromía, ¿no? Así como la eliminación de diferentes repintes locales, alterados y desbordantes.
Muchas veces cuando se interviene una pieza que encontramos, aquí nos tocó un daño de una fisura, y al final la fisura es de 4 centímetros de grosor, porque no sabía hasta dónde para encajar el color, que no es fácil, porque llamamos una reintegración cromática, y al final lo que hace es una reintegración, lo decimos nosotros muchas veces los restauradores, que te borra tanto que ya no sabes ya por dónde tirar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene una intención clara de enmascarar las alteraciones ya existentes. Aquí podéis observar, bueno, es bastante elocuente, sobre todo la trasera, me parece que fue espectacular. No puedo tirar flores a mi compañero, pero la economía estuvo un mes limpiando la espalda de la niña. Con el consiguiente mosqueo, que bueno, que no le hemos recuperado con la grandiosidad que tenía el color de los estofados, ya que por distintas limpiezas no actuales, sino más antiguas, pues bueno, pues fue perdiendo el color violáceo en algunos puntos, el color celeste que tuviera en turquesa, y se quedó un poco más apagado, ¿no? Que es verdad que con la reintegración y con el barnizado subió un poco de tonalidad. Estoy comentando de la espalda, sobre todo de la Virgen Niña, pero podéis ver como el tamiz que tenía entera la escultura, que era como entera marrón grisáceo, tanto en las colgaduras como en los estufados, en los dorados o en la policromía. Igual mención merece la imagen de San Joaquín, que como observáis, pues bueno, empezaban a salir colores que, de hecho, en la Junta de Gobierno, la vez que venía a ver al principio, pues se notaba la cara que sabía que iban a descubrir algo con bastante importancia, porque se veían unos colores rosáceos, unos vermellones en los mantos, que la verdad que eran espectaculares y que ya no iban diciendo que iba a salir de ahí algo grande, ¿no? Prueba de ello era la taza de las esculturas que se veía que habían sido ejecutadas por un taller o por un gran maestro del siglo XVII. En la espalda observamos, como comentaba antes mi compañera, que en alguna intervención anterior entendemos esa encuadrada por la historiadora entre el año 49 y el año 52, que pusieron una tapa, la tapa más recta, no siguieron el modelado natural de la espalda, y lo que hicieron es pues, darle con un tono oscuro, imitando un poco el estofado, como insinuándolo. Claro, cuando empezamos a limpiar, pues vimos que era todo un repiste, que ya se veía en la fluorescencia ultravioleta, entonces decidimos eliminarlo, ¿no? Aquí podéis ver una pequeña sección de la parte derecha inferior de la túnica de San Joaquín, en la que vemos que gran parte de esa recomposición que tuvieron que hacer, que no sería nada fácil en esa época, con los medios y con, digamos, con los exámenes y estudios inexistentes que se podían hacer entonces, como hubo partes que doraron, algunas en metal, otras en fino. Y bueno, algunas por su estabilidad, como comentábamos antes, se han decidido respetar y se han reintegrado, pero claro, para eso hubo que hacer otra labor que ahora veremos que fue bastante encomiable, que fue la de sacar los dibujos originales de los patrones de los estufados. Una vez que empiezas a limpiar, pues empiezas a ver, como diríamos, los vicios ocultos, ¿no? Bueno, pues ahí se ve claramente en el perfil derecho del ojo de Santana, como aparece una grieta, bueno, que hubo que limpiar entera, y que se quedó la pérdida, que tuvo que estucar y que reintegrar, ¿no? Ahí vemos, bueno, pues la imagen de la derecha de la pantalla, podremos observar, bueno, pues la calidad cromática que estaba debajo de ese velo, de ese tamiz, de barnices, parafina y suciedad durante un año. Esta imagen de conjunto en el taller, pues, es una vez realizada la labor de limpieza y de estucado. Deciros que esta intervención probablemente no mejor, pero a lo mejor hubiéramos disfrutado más con el trabajo con más tiempo, ¿no? Eso lo digo yo, no lo dice mi compañera, ya que, bueno, pues nos tenemos que ceñir unos plazos estipulados por la Junta de Andalucía y bueno, hubo que hacerlo de una manera a la misma hora, pero en menos tiempo, o sea, pues tiempo sin descanso, ¿no? Entonces, hubo que reintegrar bastantes zonas, como veis en el estucado de la imagen. Aquí vemos la imagen de
de San Joaquín una vez tocada, incluso enrasado, que también tiene su... Una cosa es ponerle estuco, otra cosa es lijarlo de la novela, hacer el enrasado, y otra vez el repasarlo, y repasarlo, y repasarlo, y repasarlo, con una luz rasante, y al final pues acabas embotado, ¿no? Y gracias a que a esta altura del proceso pues hubo más compañeros que están presentes, como Carlos Córdoba y Francisco Jesús Luna, pues echaron una mano bastante, una y dos de los pies, para intentar ayudarnos en esta labor, ¿no? Tanto de terminar de chocar como de integración cromática. Aquí vemos cómo la parte trasera de San Joaquín había que rehacerla de nuevo. Pero sí es verdad que pese a los principios de mínima intervención tenemos muchos datos de dibujo ornamental de lo que se podía sacar el patrón de lo que sería el manto. En el caso de Santana no teníamos ese problema, lo teníamos un poco en la parte baja encima del pie derecho, y bueno, aquí en otras partes de lo que sería la cenefa debajo de la mano izquierda, como observar. En la Virgen Niña pues igual, ¿no? Se apreciaba unos ligeros tonos que hubieran sido estofados en el pie, que era la base, que se decidió finalmente dar el tono que finalmente tuvo, que es un tono que no lo inventamos, pero tampoco estamos aportando nada nuevo ni estamos falsificando, ya que es el tono que suele tener una preparación antes de estofar una tonalidad como de golpe. Aquí vemos cómo está la mano izquierda de la niña ya terminada en su fase de tocado, previa a la integración cromática. La integración cromática, que como dice el texto, pues deben circunscribirse a la laguna y siempre tendrá que tener unos principios básicos, ¿no? Como que sea indispensable, que consiga una lectura y una atención cromática y estética del conjunto, ya que el espectador fiel son imágenes que no van a un museo, van a una iglesia, que tienen culto, que tenga una lectura equilibrada y armoniosa del mismo. Los materiales empleados pues tienen que ser estables, reversibles, por lo que se utilizan para el dorado, pigmento de mica, acuarela, témpera, gouache, tintas planas, mediante tintas planas o trapecio o rigatino. Aquí podéis ver en la parte izquierda como ese dibujo ya se había plasmado y primero se le daba una base que imitara el color original para después ir reintegrando cromáticamente con esas rayitas que llaman los restauradores rigatinos para dar unidad al conjunto y a toda la espalda. En la derecha podéis ver cómo se va reintegrando poco a poco toda esa falda de San Joaquín que había perdido el estofado que había interpretado y que a la hora de la limpieza, a su repinte, veíamos que se quedaba en los tonos originales y el repinte de una forma muy oscura. Entonces el repinte tenía que ir fuera porque ya que estaba adulterando la obra. En la cabeza de la santa pues se ve claramente, podéis observar el dibujo preparatorio que mi compañera Ana pues sacó de todo el rosario de partes que tiene cada pieza. Bueno, pues esto es del manto de la santa, del manto de la Virgen, del manto de San Joaquín, de la túnica. Sería un rosario de papeles vegetales por el taller repartido, enumerado y, bueno, pues digamos con señalética de dónde tiene que ir en rojo, dónde tiene que ir en amarillo, porque si no, no íbamos a liar, ¿no? En la derecha viene la primera fase de tinta plana y la última ya la última fase de la integración, entonando con ese rigatino y bueno, dándole la unidad al conjunto, ¿no? Aquí podemos ver distintas fases de la integración cromática, primero con tinta plana y después con un tratello con rigatino, ¿vale? Con una terminación de la integración de criterio diferenciable. Una vez que está ya integrada con lo que sería las acuarelas, los pigmentos de mica,
festiva, con unos barnices finales, ¿vale? Que sean pues, fácilmente retornables en un futuro si hay que intervenirla en posterioridad. Y después se rematan estas reintegraciones con unos pigmentos que van aglutinados al barniz para darle la textura, la calidez, la frialdad donde tenga que ser frío a esas zonas que hayan quedado subidas de tono o bajas de tono tras el barniz. Se ha usado un barniz con resina dalmácina de la marca Lesran, satinado en algunas zonas más brillo y después se ha matizado todo en algunos puntos para que pues no quedaran imágenes con demasiada brillante ni demasiada maticidad. Por lo que intentamos o creemos que hemos conseguido ese aspecto global de unidad a las piezas. Puedo ver una imagen de conjunto una vez ya finalizada la intervención y por mi parte, pues si mi compañera tiene algo que decir, yo simplemente pues dar de nuevo las gracias a la hermandad por esta iniciativa que ha tenido y a todo el equipo de profesionales que han sido pues en torno a 8 o 10 personas hemos podido colaborar y participar y por supuesto a Ana por haber contado conmigo en mi humilde aportación en estos meses de trabajo. Pues nada, muchas gracias a todos. No sé si el señor Lavayor quiere decir unas palabras y si tenían alguna duda los presentes. Me gustaría hacer una pregunta. Sí, me gustaría hacerle una pregunta. El señor de la segunda fila levantaba. Mire, no, la pregunta es el motivo de ponerle la corona a la Virgen, que estamos acostumbrados a verla sin corona y no sé, la veo como rarilla, ¿no? No sé si es que tiene que llevar corona. La imagen ha tenido corona en origen. De hecho, la corona es un elemento que en los tracks has podido apreciar que había un orificio con un clavo de forja. Nosotros lo que hemos hecho es embutiar una hebra metálica en acero inoxidable, totalmente reversible en un futuro, y es un elemento que la Junta de Gobierno y la Comisión puede decidir incorporar, pero como es algo que es fácilmente, retirable, que no es, No, espera, que no digo que está bonita, pues lo que pasa es que estamos acostumbrados a verla sin corona y ahora mismo no la vemos, yo por lo menos la veo ahora una cosa, pero vamos, que respeto... completa bastante el conjunto y es tan sencillo como a lo mejor los que vengan después si quieren ponerse o no ponerse, cuestión de ellos. Muchas gracias. Álvaro. Sí, una pregunta a la restauradora. Con criterio científico, no con criterio estético. Después de toda esta pligrafía, radiodiagnóstico, análisis de materiales, pigmentos, etc. ¿Las mismas manos que hicieron San Joaquín y Santa Ana hicieron a la Virgen? Pues con los pigmentos empleados parece que sí. Sí es verdad que, como evidenciaba la historiadora doña Rocío Domínguez, parece que o una mano maestra fue la que acabó Santana, la niña, porque parece, a mi entender, y viendo después todo el dibujo del modelado en los 3D y demás, parece que está como o echaron el resto en esta escultura o parece que está más afinada en todo su esplendor. No sé si es por dar importancia que es la Virgen, la Madre de Dios, pero yo creo que sí es del mismo grupo escultórico. Y sobre todo se ve también en la tipología de ornamentos. Los diseños de los ornamentos parecen hechos de la misma mano. También se ve, ¿no? ¿Alguien más? No puede. Sí, no quisiera alargar demasiado el acto, pero no quería marcharme, en primer lugar, por agradecer vuestra nutrida presencia en este acto que está enmarcado dentro de un día un tanto extraño, entre dos festivos, pero creo que ha merecido la pena con creces haber hecho el esfuerzo de venir aquí esta noche, habida cuenta de
desde la mesa, tanto Rocío como Ana Carlos nos han trasladado. Creo que vuestros detalles hasta el último matiz de esta profundísima y magnífica restauración que hemos hecho de la Sagrada Familia, pues yo creo que nos ha enseñado a saber con profundidad cuál es el proceso de actuación en este tipo de trabajo, y en este caso pues personalizado en la familia, en la figura de la Sagrada Familia. Lo decía Pedro al principio de la intervención, lo dije yo el viernes y me ratificó hoy. Contar con buenos profesionales es relativamente fácil, a poco que uno mire de currículum, haga un par de llamadas o manipule por internet un poquito en busca de sus antecedentes profesionales. Lo verdaderamente difícil es encontrar a personas como hemos tenido la suerte de encontrar en el caso del equipo técnico que ha dirigido tan magníficamente Ana, Carlos y todos los profesionales que han intervenido. En ese sentido, la Hermandad de la O ha acertado plenamente. Os agradecía entonces el haber trabajado la puerta de vuestra casa, y bueno, hecha desde hace 6 meses que empezamos a trabajar aquí, y hoy ya que ponemos en cierta medida punto final, pues estas puertas también permanecerán abiertas para vosotros cada vez que queréis venir. Muchísimas gracias. Antes que nada, queremos también haceros llegar un pequeño detalle, no tiene más material alguno, pero sí va en el contenido todo el agradecimiento de la Hermandad de la O por todo el tiempo. Doña Ana Marín, si quieres leer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo y te prometemos cuidarla, ¿eh? Por favor, por favor. Te prometemos cuidarla. Doña María Rocío Domínguez González. Muchísimas gracias. Sí. Carlos, Carlos. Gracias a vosotros. José Carlos, creo que dijo que José Carlos. José Carlos Córdoba González, que también forma parte del equipo técnico de la restauración. José Carlos. Muchísimas gracias a ti. No sé si Silvia y Francisco Jesús. Francisco Jesús. Pues. Muchísimas gracias. En el caso de Silvia, bueno, pues se lo hacemos vosotros ya en nombre de la Chicofradía. Si os parece, bueno, pues hacemos una fotografía y damos por finalizado la conferencia. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia.